poner a grabar la clase. En un... Ahí está. Ven todos la pantalla, ¿verdad? Compartida. Sí, profe. Bueno. Ponen a ver el chat en algún lado que no moleste. Bien. Entonces, en un movimiento parabólico nosotros lo podemos visualizar como si fueran dos cosas totalmente independientes. Una, en el eje X, un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, con la única ecuación que tiene el movimiento rectilíneo uniforme es distancia igual a velocidad por tiempo. Cualquier otra cosa es despejada de esa ecuación. Distancia, velocidad constante por tiempo. Y el otro eje, que lo podemos manejar de manera totalmente independiente, es el eje Y, con las ecuaciones del movimiento uniformemente variado. Que si bien hay una cantidad X de ecuaciones, pero son todas devenidas de las dos ecuaciones principales, que es la velocidad en cualquier momento, es igual a aceleración por tiempo. Puede ser velocidad sub cero, si ya tenía una velocidad anterior, pero esa es la única ecuación de velocidad en cualquier momento, igual a velocidad sub cero. Lo vamos a ir poniendo acá. Separa el movimiento. Para el movimiento rectilíneo uniforme, la única ecuación que teníamos es la distancia recorrida. En este caso, como estamos hablando del eje X, podemos directamente poner X igual a la velocidad en el eje X por tiempo, más una v sub 0 si es que tenía una componente de velocidad inicial. Perdón. Para movimiento rectilíneo uniforme, distancia, velocidad constante por tiempo. Como acá la distancia es medida en el eje X, podemos poner directamente X, velocidad en X por tiempo. Y ahí se acabó. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que simplemente significa movimiento acelerado con una aceleración constante, tenemos dos ecuaciones básicamente. La de la distancia sub cero, más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y después, la velocidad en cualquier momento es velocidad inicial, si tenía una velocidad, más aceleración por tiempo. Es decir, acá podemos despejar t y generar otras ecuaciones devenidas de estas, pero si ustedes quieren simplificar la cuestión, con estas dos ecuaciones para el movimiento acelerado y esta sola ecuación para el movimiento rectilíneo, es suficiente. Como hicimos acá, esta distancia, como la estamos midiendo en el eje X, podemos ponerle directamente X, y acá podemos hacer lo mismo. En vez de distancia ponemos el valor de la variable Y, porque el movimiento acelerado está en el eje Y, será I sub 0, más velocidad inicial en el eje Y por tiempo, más un medio de... El caso de la aceleración, en este caso del tiro parabólico, es la aceleración de la gravedad, es decir, G, por t al cuadrado. Esta G, obviamente tiene dirección hacia abajo, pero ¿cuál es el problema generalmente que impide calcular correctamente estos ejercicios? El tema de los signos y del punto de referencia. Porque, ¿cómo mido I? ¿Cómo mido I sub 0? Las componentes de la velocidad, ahí hay una cuestión de trigonometría. Entonces nos vamos a detener, antes de resolver un par de ejercicios de la guía, nos vamos a detener en las cuestiones que yo he visto a lo largo de todos los exámenes,
que generan mayores confusiones. Es decir, ¿dónde se generan las confusiones en estos tipos de ejercicios? Un foco de confusión es la descomposición trigonométrica, de nuevo la trigonometría generando problemas en los ejercicios, igual que en óptica. Cómo se descomponen las componentes de la velocidad para saber cuál es la componente X y cuál es la componente Y, y después el criterio de puntos de referencia y signos. Así es, G, en principio, ¿es positivo o negativo? Y puede ser positivo o puede ser negativo dependiendo de la referencia. Da igual cuál referencia tomen, pero la referencia que tomen arbitrariamente tiene que ser consistente con el resto de las cosas. Entonces, hagamos una línea acá y empecemos. Este ejercicio o este dibujo tiene una velocidad inicial que tiene dos componentes. Podría tener una componente, esa velocidad inicial podría ser con componente hacia abajo, en este caso es hacia arriba. Da igual, hagamos un análisis genérico. Supongamos esta que sea la velocidad sub cero. Bueno, como dijimos que vamos a analizar cada movimiento parabólico como si fueran dos cosas independientes, un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X y un movimiento acelerado en el eje Y, no podemos operar directamente con el vector velocidad a secas, sino con sus componentes, una para un movimiento y otra para otro. Entonces, siempre la componente en el eje X será la v sub 0x, y si este es el ángulo alfa, esta v sub 0x siempre será el módulo de v sub 0 por el coseno del ángulo. Y la componente en el eje Y, v sub 0y, será igual al módulo de v sub 0 por el seno de alfa. Entonces, ese es lo primero que debería quedar claro. Si tenemos el valor de la v sub 0, es decir, el módulo del vector velocidad inicial, aplicamos el coseno del ángulo que forma con respecto a la horizontal para encontrar el componente X, y el seno del ángulo que forma con la horizontal para encontrar la componente Y. Y si fuese la velocidad lo que está preguntando el problema, y bueno, seguramente podremos encontrar alguna componente, ya sea la v sub 0x o la v sub 0y, y hacer al revés. Si v sub 0y es v sub 0 por el seno de alfa, y pasaremos el seno al otro lado, diríamos el módulo v sub 0 será v sub 0y sobre seno, o en este caso, si podemos encontrar el componente x, podremos encontrar el v sub 0 pasando el coseno para el otro lado. Es decir, si tenemos como dato esto y el ángulo, inmediatamente antes de empezar el problema descomponemos en las dos componentes para una aplicarla al movimiento uniforme y el otro al movimiento acelerado. Y si es al revés, si es que pregunta cuál es el módulo de la velocidad inicial, y buscaremos la forma de encontrar alguna de las componentes para luego calcular el módulo. Lo importante es esto: si este es el ángulo de referencia, con el coseno sacamos la componente en X y con el seno la componente en Y. Bueno, eso por un lado. Ustedes, si tienen alguna duda, me lo dicen por el chat o prenden momentáneamente el micrófono y me interrumpen. Después, ¿qué otra cosa genera problemas en estos ejercicios? El tema de los puntos de referencia y los signos. Como les anticipaba, G es positivo o negativo y depende del criterio tomado. Bueno, por ejemplo, si yo quiero armar esta ecuación, ¿cuánto vale I? Tengo que determinar cuánto vale I sub 0, y para I sub 0, que es una distancia, tengo que saber cuál es el 0, cuál es mi punto de referencia. Entonces, si tengo este gráfico, y yo digo, bueno, mi punto 0, es decir, 0 metros en el eje Y, va a ser este del origen.
Bueno, esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que yo diga que mi punto cero es este, entonces el I sub 0 se medirá desde este cero para acá. Imagínense que yo quiero medir la profundidad de un pozo, y digo, bueno, la referencia es el suelo, entonces, bueno, habrá tanta profundidad. Pero si la referencia cero es el fondo del pozo, el pozo tiene 0 metros de profundidad. A lo sumo, desde el fondo del pozo veremos una pared de tantos metros de alto. Entonces, el punto de referencia es algo muy importante a tener en cuenta al momento de completar los valores y los signos de esta ecuación. Entonces, podemos tomar este como 0 o este como 0. Después de aclarar el tema del punto de referencia, del punto de referencia 0, hay otra cuestión. Definir el signo positivo y el negativo. Yo puedo decir que todo lo que vaya para arriba es positivo y todo lo que vaya para abajo es negativo. Ese es un criterio. Pero puedo decir que todo lo que vaya para arriba es negativo y todo lo que vaya para abajo es positivo. Cualquier criterio es válido, pero después de que yo elegí el criterio, tengo que ser consistente con lo que elegí. Por ejemplo, en la caída libre, acuérdense que en las ecuaciones, ¿por qué ponemos G positivo? Porque habíamos elegido este criterio. Porque en la caída libre no hay movimiento hacia arriba, entonces no tiene sentido ponerle atención a los movimientos hacia arriba, porque justamente la caída libre es toda hacia abajo. Entonces elegimos este criterio, y como G va para abajo, coincide con el criterio positivo, tomábamos G positivo, y la distancia recorrida también la tomamos positiva hacia abajo. En estos casos, por ejemplo, por lo menos en los tiros parabólicos donde hay componente hacia arriba, entonces ahí tenemos que determinar qué componente o qué dirección va a ser positiva y qué negativa, porque vamos a tener de las dos. Por ejemplo, la componente vertical o la componente del eje Y de la velocidad es para arriba y G es para abajo. Entonces, si tomamos este criterio, la componente Y de la velocidad será positiva y G será negativa. Si tomamos este otro criterio, la componente B sub 0i que calculé acá, la voy a tener que poner como negativa, por ejemplo ahí, y G lo voy a tener positivo porque va para abajo. Si tienen algún problema con esto, por favor, háganmelo saber porque es importante. Es decir, yo repito, el criterio este o el criterio este, cualquiera de los dos es válido. Pero una vez que elegí el criterio, tengo que ser congruente con todo. Si elegí este criterio, se lo aplico a B sub 0i, se lo aplico a I, se lo aplico a G, se lo aplico a todo. Sí, elijo un criterio y se lo aplico a todo. Las distancias medidas también tienen que respetar este criterio. Por ejemplo, si yo elegí este punto como 0, la distancia I sub 0 es esta distancia desde el punto 0 hasta acá. Entonces, si este es mi 0 y yo mido hasta acá la distancia I sub 0, la mido desde el 0 para arriba. Entonces esta distancia la estoy midiendo hacia arriba, la tendré que poner positiva si elegí este criterio y negativa si elegí este criterio. Si el punto de referencia 0 era este, la distancia I sub 0 la mido para abajo. Entonces lo pondré negativo si elegí este criterio y positivo si elegí este criterio. Es decir, uno puede elegir cualquier criterio de referencia 0, cualquier criterio de signo, pero después que elegiste referencia, todo va a estar relacionado a este criterio elegido. Tanto cómo pongo I sub 0, cómo pongo las componentes de la velocidad y cómo tomo el signo de G. Bueno, si no hay ninguna duda, vamos a hacer el ejercicio. Creo que es el número 5. A ver. El número 4, el ejercicio número 4 de la guía, como para darle números a todo esto que hemos explicado. Dice, se dispara un proyectil
de la cima de una montaña de 150 metros. Voy a hacer un poco de limpieza. Y vamos a ir interpretando el enunciado del ejercicio 4. Dice, se dispara un proyectil de la cima de una montaña de 150 metros. Quiere decir que, por lo menos en valor absoluto, el I sub 0 en valor absoluto vale 150 metros. Será positivo o será negativo dependiendo del punto de referencia y del criterio de signos que yo tome. Con una velocidad inicial de 180 metros sobre segundo, formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Entonces, si B sub 0 dice formando un ángulo de 30 grados, Profe, le hago una consulta. Sí. ¿De qué guía está hablando usted? La que está en la UV, el ejercicio 4, no es ese. A ver, yo tengo la guía en papel. Déjame chequearlo con la que está subida, porque a lo mejor hay algún corrimiento de ejercicios. A veces agregan o sacan ejercicios y los números se corren un poco. Ah, listo, profe, perdón, ya la encontré. ¿Encontraste a dónde? Porque yo justamente... Sí, porque esa es la guía de unidad 3, segunda parte. Ah, en la segunda Claro, parte. Está bien, está organizado distinto. Bueno. Sí, estaba viendo la de... ¿Corresponde el número? ¿Tiene otra numeración? No, es el mismo, es el 4. Se disparan proyectiles El de 4. la cima de una montaña, ese no. Ah, bueno, pero está bien, valga la aclaración, porque en la guía 1 tampoco, está desordenado. Entonces, en la de la parte 2, dice, se dispara un proyectil de la cima de una montaña a 150 metros. Entonces, ¿cómo interpretamos esa altura? Como la I sub 0. 150 metros, ya vemos en la ecuación, si la tomamos como positivo o negativo, dependiendo de dos cosas, del punto de referencia y del criterio que tomemos para el signo. Después dice, con una velocidad inicial, dice velocidad inicial, no dice en X ni en Y, entonces tenemos que interpretar que es el módulo de la velocidad inicial a secas. 180, este tiene 180 metros sobre segundo. Formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Bien, antes de seguir, yo les dije, cuando tenemos esto y el dato, entonces la velocidad inicial es un dato, tenemos que calcular las componentes. El b sub 0x, que será esta componente de acá abajo, será b sub 0 por el coseno de 30. Para no perder tiempo, hemos calculado, 180 por el seno de 30 es 156. Es muy importante que recalquemos de que b sub 0x es constante. Hay problemas también donde hay que calcular algo por acá, es decir, después de un cierto tiempo, y la pregunta es, ¿cuánto vale la velocidad en x en este instante? Y en este otro. Siempre va a valer 156 metros sobre segundo, porque en el tiro oblicuo o el tiro parabólico,
el movimiento medido en el eje X siempre tiene la misma velocidad. La velocidad que cambia es la componente en Y, pero la componente en X, esta que hemos calculado al inicio, es la misma componente en X en cualquier momento, incluso cuando termina el movimiento. Hasta que termina, digamos, la velocidad medida en el eje X siempre es constante. Por eso es movimiento rectilíneo uniforme. La otra componente, que sería esta de acá arriba, sería con el seno de 30, el módulo por el seno de 30, o el coseno de 60, sería lo mismo. B sub 0 por el seno de 30. ...90 metros sobre segundo. Bien, en el chat me dicen, la página 41 de problema de tiro oblicuo de la guía de cinemática parte 2. Sí, el ejercicio 4. Bueno. Bien, ¿qué hacemos con esto? Bueno, falta entonces definir el criterio. En estos tiros oblicuos donde hay componentes hacia arriba, componentes hacia abajo, y donde hay, se habla de la altura de un edificio, no es que cae un foso. Es común, no quiere decir que no funcionen los otros criterios, pero es más, digamos, intuitivo pensar en que el cero es este de acá, el origen, porque uno a un edificio, la altura de un edificio la mide desde la altura de la calle. Entonces, digamos, es intuitivo y lógico seleccionarlo así. No quiere decir que eligiendo otro criterio no funcione igual. Pero vamos a fijar criterios. Un ejemplo de cómo fijar criterios. La referencia 0 para el eje Y es el origen. Entonces, el 0 es acá. Y después, para el signo del eje Y, vamos a tomar, para que sea intuitivo, positivo para arriba y negativo para abajo. Entonces, inmediatamente yo definí estos criterios. ¿Cuál será el signo de I sub 0? El signo de I sub 0, si yo tomo referencia este valor, y I sub 0 lo mido hacia arriba, inmediatamente vengo acá, positivo para arriba, entonces ahora puedo decir que I sub 0 es igual a más 150, y listo. Bueno, ¿qué más puedo definir con este criterio? Y que como G va hacia abajo, G es igual a menos 10 metros sobre segundo cuadrado, o 9,8, pero si lo redondeamos en 10, pero negativo, ¿por qué? Porque G va hacia abajo y elegí criterio de todo lo que va hacia abajo es negativo. ¿Qué más puedo decir? Y que el B sub 0i, la componente de la velocidad en I, es positiva porque en este caso la velocidad sub 0 tiene componentes hacia arriba. Es decir que esto es más 90 metros sobre segundo. ¿Y cuánto vale el I final? Porque acá está preguntando cuál es el tiempo de caída. Entonces, ¿cuánto vale el I final? El I final es en este punto. El I final vale justamente 0. Si hubiera tomado el 0 de referencia acá, no solamente hubiera tenido el I sub 0 igual a 0, porque fíjense, si este es mi 0, si yo hubiera tomado como 0 esto, ¿desde dónde parte? Justo del 0 de referencia. Entonces, I sub 0 hubiese sido 0 en este caso. Si hubiera tenido la referencia acá. ¿Y cuánto hubiera sido el I final? Y el I final hubiera sido toda esta distancia medida desde acá hasta acá hacia abajo. O sea, el I final hubiera sido menos 150. Es decir, si yo tengo que completar la ecuación I igual a I sub 0 más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, con este criterio que he tomado yo, tengo que poner ¿y cuánto vale al final? Porque es donde, el punto donde a mí me interesa, porque yo quiero medir
toda esta distancia x de acá. ¿Cuánto vale y? Y si yo tomé este como referencia 0, y vale 0. ¿Cuánto vale y sub 0? Y desde acá toda esta distancia medida hacia arriba, y como para arriba era positivo, tomaré 150. Más. Velocidad inicial. Obviamente la velocidad inicial en la componente y. ¿Cuánto vale? 90 metros sobre segundo. ¿Positivos o negativos? En este caso positivo porque es para arriba y justamente tomado para arriba como positivo. Entonces sería 90 metros sobre segundo por t. Y acá la aceleración, que es g, la tengo que tomar negativa porque va hacia abajo y he elegido este criterio. Menos, porque elegí la g, la aceleración, que es g, va para abajo y las componentes para abajo las elegí negativas. 1/2 de g por t al cuadrado. Fíjense, acá podrían hacer cualquier tipo de combinación, cambiar el punto de referencia, cambiar esto, pero vamos a hacer un solo ejemplo para que vean que es invariable el criterio. Y ahí creo que después ya se nos corta el tiempo. Supongamos que en vez de tomar el 0 de referencia acá, lo hubiese tomado acá. Entonces, si este es mi 0, el móvil parte justamente de 0. Entonces, en vez de el i sub 0 hubiese sido 0. En vez de 150. ¿Y cuál hubiese sido el i final? Y el i final termina acá, es decir, que es toda esta distancia, pero medida hacia abajo, y había tomado el criterio hacia abajo negativo. Acá tendría que haber puesto menos 150 igual a 0 más, y el resto no cambiaría si lo único que cambie fue el punto 1. Fíjense que es equivalente. Paso el menos 150 para allá, como 150 positivo, y me queda 0 igual a más 150. Es decir que elijan como elijan el punto de referencia, elijan como elijan el criterio de signos, las ecuaciones las van a armar distinto en función a esto, pero son equivalentes, es decir, algebraicamente equivalentes. Bueno, para finalizar, nosotros tenemos esta ecuación donde la única incógnita es el tiempo. Puedo despejar perfectamente. Acá esto es una ecuación de segundo grado, donde este es el término A, me refiero a ax al cuadrado más b por x más c igual a 0, y con la fórmula de Bhaskara podemos sacar las raíces de esta ecuación y despejar, digamos, el tiempo de caída. Y acá es el tiempo, la variable t, es lo único que relaciona el movimiento del eje X con el movimiento del eje Y. Es decir que acá hemos calculado absolutamente todo lo correspondiente al eje Y sin tener en cuenta el eje X. Lo mismo podemos hacer con el eje X, es decir, esta distancia X que quiero calcular es simplemente la velocidad 0x, que es constante, por el tiempo. Esto sería lo único que hacemos. Todo esto para el eje Y y esto para el eje X. ¿Y cuál es la única variable que relaciona el mundo Y con el mundo X? El tiempo. Entonces siempre en estos ejercicios va a aparecer un pequeño sistema de ecuaciones, uno desarrollado desde el eje Y, otro desarrollado del eje X, donde la única variable que se relaciona entre X e Y es el tiempo. En este caso, con la fórmula de Bhaskara calculamos las raíces. En este caso, la raíz positiva, que es la que concuerda, dará t igual a 19,9 segundos. La otra es negativa, no la tomamos. Y ese tiempo es el que pongo en esta ecuación para calcular la distancia final x. El b sub 0x es simplemente el b en x, porque dijimos, en el eje X todo es constante, la velocidad es constante, o sea que estos 156 metros sobre segundo son los iniciales, son los del medio, son los finales, son todos, porque es constante.
Entonces, esta distancia será 156 metros sobre segundo por los 19,9 segundos del tiempo calculado acá. ¿Tienen alguna pregunta? Porque si quedan 2 minutos, volvemos a ingresar y seguimos con el otro ejercicio. Usemos, digamos, estos 2 minutos que quedan si tienen alguna duda, alguna pregunta. Abran el micrófono. ¿No? 3104, profe, la distancia. Sí, 3104. Sí. Sí, usando el 9,8 da esos 19. Sí, usando el 9,8 en la gravedad da esos 19,9, si no da un poquito distinto. Así que 3104. Bueno, también pregunta cuál es la distancia máxima, la altura máxima, perdón. La altura máxima se puede deducir de la ecuación I sub 0 más B sub 0 I al cuadrado sobre 2G, pero eso, digamos, es más utilización de la memoria que otra cosa. Si lo quisieran resolver desde el punto de vista analítico, es más fácil pensar que en el punto máximo acá, fíjense la flecha verde, cuando llega a la altura máxima, la velocidad es solo x, no hay componente de velocidad en y. Entonces es más fácil deducir la altura máxima desde la ecuación b en cualquier momento es b sub 0i más aceleración por tiempo al cuadrado, que será, aceleración por tiempo, g por t, y pensar que ¿cuánto vale la velocidad en el momento máximo? En el momento máximo vale